Hoy en Derecho Romano, las obligaciones, parte 2. Una revisión exhaustiva. El derecho romano no solo fue fuente y origen de nuestro sistema legal moderno, es también una cátedra viviente que nos enseña cómo las relaciones humanas y las jurídicas pueden ser ordenadas y categorizadas. Hoy nos sumergiremos en las obligaciones parciarias, cumulativas y solidarias, desentrañando sus complejidades y revelando sus aplicaciones en el mundo actual. Obligaciones parciarias. Ulpiano, un jurista romano prominente, nos deja con la profunda observación de que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Las obligaciones parciarias constituyen una red intrincada de responsabilidades interconectadas. Se caracteriza por la pluralidad en el sujeto principal, con cada participante en disposición de dependencia respecto al otro. Estas obligaciones reflejan la sofisticación de las relaciones comerciales y contractuales de la época y nos proporcionan un modelo para comprender cómo los individuos pueden cooperar y colaborar en proyectos comunes. Obligaciones cumulativas. Papiniano, otro pilar en el estudio del derecho romano, sugiere que el derecho es arte de lo bueno y lo equitativo. Estas obligaciones surgen en situaciones en que el deudor tiene una prestación a varios acreedores o viceversa. El ejemplo clásico, la venta de un artículo a muchos compradores, revela una estructura contractual que permite una distribución equitativa y justa de las responsabilidades. Las obligaciones cumulativas también reflejan cómo el derecho romano abordó cuestiones complejas de propiedad y deuda. Obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias conforman una estructura jurídica que facilita la colaboración en proyectos de gran envergadura. Aquí el pensamiento romano, destilado en la jurisprudencia actual, sigue enriqueciendo el entendimiento legal de relaciones contractuales en escenarios complejos, como los consorcios empresariales y las alianzas público-privadas. En las obligaciones solidarias, la pluralidad de sujetos crea una dinámica única en la cual cada parte puede exigir o deber realizar la prestación completa. Estas obligaciones eran esenciales en la gestión de grandes proyectos, en la construcción de alianzas comerciales. Aunque simple en su esencia, revela un profundo entendimiento de la naturaleza humana y de la necesidad de seguridad y confianza en las transacciones. Fuente de las obligaciones solidarias. Las fuentes son diversas y reveladoras. Por ejemplo, los contratos o las stipulatio, una forma de acuerdo verbal que se convirtió en un pilar del derecho clásico. También existe el testamento. El testamento romano, con su estructura cuidadosa y sus provisiones detalladas, nos enseñan cómo los antiguos romanos veían la herencia y la obligación. Y para finalizar, la ley. Las leyes romanas eran un reflejo de la sociedad que valoraba el orden y la justicia, con provisiones específicas para la solidaridad en delitos
y daños. Pasamos a la mora y la culpa. La mora y la culpa, con su enfoque en la responsabilidad y la diligencia, reflejan cómo los romanos entendían las obligaciones y el deber. Estos conceptos continúan siendo fundamentales en el derecho contractual moderno. Pasamos a los elementos personales y principio de vinculación exclusiva. Esta sección destaca la relación y las obligaciones entre las partes contratantes, mostrando cómo el derecho romano equilibraba los derechos y deberes individuales. Para finalizar, tercero y estipulaciones en beneficio de terceros. Aquí se muestra la evolución y adaptación de las normas, ilustrando cómo Justiniano reformó y amplió las estipulaciones y deudas en beneficio de terceros. Conclusión. El estudio de las obligaciones en el derecho romano es una lección en la complejidad y sofisticación del pensamiento legal. Nos enseña cómo una sociedad antigua pudo abordar problemas eternos de confianza, responsabilidad y cooperación. La riqueza de estos conceptos sigue siendo relevante hoy y nos ofrece una ventana a un pasado que todavía vive en nuestro presente legal. Doy paso a explicar palabras o oraciones imprescindibles para ser un experto en leyes y en el ámbito del derecho romano. En el derecho romano, las personae extrañae o extrañae personae se refiere a las personas que no eran ciudadanos romanos. Estas personas tenían un estatus legal inferior y no gozaban de los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos romanos. En la época de la República Romana, las personas extrañas eran principalmente esclavos o extranjeros que vivían en el territorio romano. Durante el Imperio Romano, la situación de las personas extrañas se complicó aún más, ya que las leyes hicieron más restrictivas y los extranjeros tuvieron que luchar por proteger sus derechos y libertades. Sin embargo, a pesar de su estatus inferior, las personas extrañas podían tener derechos y protecciones legales en el derecho romano. Por ejemplo, podían poseer bienes y contratar acuerdos legales válidos. Además, algunas personas extrañas podían convertirse en ciudadanos romanos después de un periodo de tiempo o después de cumplir ciertos requisitos legales. Pasamos a las estipulaciones a cargo de terceros. Son acuerdos legales en los que una tercera persona se hace responsable de cumplir una obligación en lugar de las partes principales involucradas en el contrato. En otras palabras, es una estipulación a cargo de terceros. Una tercera persona se compromete a realizar una acción o cumplir con una obligación en favor de una de las partes del contrato. Por ejemplo, supongamos que una persona vende una propiedad a otra persona, pero antes de que se complete la transacción, el vendedor quiere asegurarse de que la propiedad está libre de cualquier hipoteca o deuda. En este caso, el vendedor podría hacer una estipulación a cargo de terceros, en la que una tercera persona se hace responsable de garantizar que la propiedad esté libre de cualquier hipoteca o deuda antes de que se complete la transacción. Las estipulaciones a cargos de terceros
se utilizan a menudo en contratos comerciales y pueden ser útiles para garantizar que se cumpla ciertas obligaciones antes de que se complete una transacción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estipulaciones a cargo de terceros pueden ser complejas y pueden requerir de la intervención de abogados para asegurarse de que se cumplan adecuadamente. El término personas en potestad de terceros se refiere a personas que son controladas o cuidadas por una tercera persona en lugar de sus padres o tutores legales. Esta situación puede ocurrir por varias razones, como la muerte de los padres, la incapacidad de los padres para cuidar adecuadamente a la persona o la decisión de un juez de transferir la responsabilidad a un tercero. En muchos casos, las personas en potestad de terceros pueden ser niños o adultos mayores que requieren asistencia o cuidado debido a una discapacidad o enfermedad. También pueden ser personas que han sido retiradas de sus hogares por motivos de seguridad o protección. Todos estos conceptos los veremos en el derecho civil más ampliamente. En el siguiente vídeo explicaré la eficacia y fuentes de las obligaciones.